El día de hoy hablaremos sobre cómo manejamos nuestras finanzas, si tenemos o no hábitos de ahorro y cuáles son nuestros gastos hormiga. También hablaremos sobre la dismorfia financiera, nuestros peores errores financieros y sobre los tramos de carencia de la infancia. Bueno, tengo que decir que en lo personal, hasta hace tal vez 2 años, para mí el tema de finanzas, de administración financiera y demás era totalmente desconocido. Siento que en nuestra sociedad es un tabú completo hablar sobre las finanzas Total. y es tan así que dentro de los mismos hogares no existe de pronto esa educación e inclusive en las instituciones. De hecho, estamos igual. Eh, Sé que más adelante vamos a tocar nuestros errores financieros, pero justamente hasta hace un año y medio, incluso yo diría que por mi lado fue que empecé a tomar esto como hábito, pero también tuve que implementar otras cosas externas para que esto se volviera un hábito. Entonces, en mi caso, digamos, lo que dices, hay mucho tabú o el desconocimiento. Entonces, el miedo a lo que uno no conoce, pues hace que uno dice, pues bueno, la plata que me entra, me la gasto. Yo sí tengo aquí en el hábito de ahorro, sí tengo un par de cosas para agregar. Y es que me he dado cuenta que, por ejemplo, no lo tenía antes. Una de las cosas que generaban que no lo tuviera anteriormente, es porque decía, bueno, ¿para qué voy a guardar plata? Como no tenía metas a futuro o no me las planteaba, no era consciente de ellas, pues decía, pues igual ahorrar, me lo gasto ahora. Es un poco el pensamiento de algunas personas en algunas regiones, muy marcado. Eh, entonces, pero pues ya hace un año y medio que vi básicamente lo que lo detonó fueron dos cosas. Y es sí tener una familiar que trabajaba con bancos, Ok, primera cosa, importante. exacto, que dijo como, oiga, no, hay que ahorrar, pero no solamente hay que ahorrar debajo del colchón, como hace mucha gente, sino que su plata pues realmente no se devalúe. Ok. Entonces, así siendo, estoy siendo muy técnica, pero no es porque yo conozca estos tecnicismos, sino porque tengo un familiar que pues trabaja para bancos. Entonces, eso fue lo primero que lo detonó. Y lo segundo fue decir como que, oiga, realmente tengo esta plata acá, no la estoy utilizando para nada, y pues más bien antes el banco me está quitando esta plata, pues hagamos algo. Entonces, eso creo que fueron las dos cosas que sí detonó que actualmente tuviera esos hábitos de ahorro. Ok, ok. En mi caso, retomando un poco eso de cómo manejo mis finanzas, siento que algo para mí que me sirvió un montón es el tema de tener un Excel, donde conozco, primero entender cuáles son mis gastos fijos, porque muchas veces uno tiene el dinero en el banco y uno tiene muchas veces débitos automáticos y ni siquiera se Total. acuerda de que tiene el débito o por ejemplo lo tiene asociado tal vez a plataformas de streaming donde ni siquiera las utiliza. Entonces siento que fue como ese primer ejercicio de quiero ser consciente de en qué me estoy gastando mi dinero, de si hay gastos que definitivamente están siendo un desperdicio de mi dinero y cómo empezar a ser un poco más juicioso y consciente como en cómo administro mis finanzas. Tengo que aceptar lo que tú dices de que hasta hace muy poco yo no tenía ese hábito de ahorro, sobre todo porque no existía de pronto ese conocimiento de qué herramientas servían para ahorrar o de que si yo no tenía un objetivo para ahorrar entonces no servía para nada. Existían también como esas creencias internas que vienen pues desde la familia, ¿no? De que es mejor disfrutarlo, vida solo hay una, ese sí Es creo que otro lo comparte comentario. mucha gente. Sí, tal cual. Y siento que ahorita ha sido un proceso difícil también, porque pues, lo hablaremos más adelante, pero en mi Ujú. caso hubo una parte psicológica muy fuerte que alteró bastante el cómo yo manejaba mis finanzas y hasta hace muy poco estoy como en ese proceso de recuperación, por decirlo de alguna manera. Entonces, siento que no tenía esos hábitos de ahorro, pero poco a poco estoy tratando de modificar como esa creencia de sirve, se necesita, y creo que las experiencias también, como el peor error financiero del que hablaremos más adelante, también hace que uno aprenda a las malas. Sí, total. No, y hay cosas, o sea, a mí me también, otra cosa bueno, otra cosa con la que básicamente me obligué a ahorrar, por ejemplo, fue diciendo, voy a poner esto en mis gastos fijos. Y mis gastos, o sea, yo sé, por ejemplo, mercado, sé que es algo que sí o sí tengo que sacar. Entonces, pues así como saco sí o sí para el mercado, para pagar las facturas, porque no, es que aquí ya estamos hablando de vida de adulto, Sí, total. pues entonces así mismo dije, pues así mismo hacer el ahorro, o sea, eso es plata con la que yo no cuento, me olvido completamente, porque siento que un error que también comete la gente es que ahorra, pero sí cuentan con ese dinero. O sea, lo ahorran, pero aún así
en su cabeza todavía dicen como, ah, no, es que yo tengo este otro dinero guardado. Ujú. Y así no me parece que debería funcionar, sino que realmente el ahorro es el ahorro. Y simplemente de tus mismos ingresos, uno mirar si se puede permitir esas otras cosas que está disponiéndole al ahorro, que no debería. Y mira que ahí quiero aportar algo y es que también el ahorro no necesariamente debe ser como los gurús financieros dicen hoy en día de tienen que apartar el 20 o el 30% de sus finanzas, No, sino muchas veces el ahorro nace desde inclusive 10.000 pesos, 5.000 pesos, porque es empezar a construir un hábito que más adelante se va a volver automático, lo que tú dices, se vuelve parte de esos gastos fijos donde yo no lo voy a tener presente porque sé que ese ahorro más adelante puede, por ejemplo, solventar una emergencia de tal vez me quede sin trabajo o una emergencia médica también. Entonces sí siento que es importante, más que la cantidad que muchas veces nos inculcan de que si no tiene 6 meses de sus gastos fijos, entonces no tiene nada. Más total. que eso es el hecho de tener ese hábito, de tener la constancia y lo que tú dices, no disponer de ese dinero o no tenerlo presente para compras futuras, sino para tenerlo ahí, porque tarde o temprano siempre surge algo que nos puede llevar a utilizarlo. Exacto. Y siento que otra cosa que cuesta bastante es que la gente no se ajusta a su realidad, que es lo que acabas de decir. Entonces, un poco a qué me refiero. Y es que uno no puede, lo que tú dices, hay gente que le da un poco de miedo porque dice, no sé, no estoy ganando 5 millones como gana esa otra persona. No hay que hacer esa comparación, más bien es como, incluso así sea con un salario mínimo, oiga, si el salario mínimo, así, si me sobra lo que dices, aunque sean 10.000 pesos, pues tomar el hábito de ahí y guardarlos. Que igualmente siento que eso también nos lleva al siguiente tema. Sí, no, total. Y el siguiente tema es yo sé, a mí me cuesta todavía, es algo que yo no puedo manejar y son los gastos hormiga. Entonces, si yo veo que me Sí, sobran 10.000 pesos, igual y me lo quiero ir a tomar en un café, que perfectamente me podría tomar en la casa. En mi caso, es algo que todavía me cuesta. Yo no sé si es algo mental o no, pero si tengo ganas de ir a tomarme un café, el típico meme de no es que me lo merezco, es que sí, para total. esto trabajo, entonces yo voy a la cafetería y me tomo un café. Yo creo que es como todo, ¿no? O sea, como hablábamos de pronto en el episodio anterior, de no satanizar algo de entrada, sino Sí, entender que, ok, hay una oportunidad de mejora, como se suele decir, en cuanto a que sí hay gastos de hormiga que definitivamente se pueden subsanar, como por ejemplo lo que hablábamos, esas plataformas de streaming que yo la pago, pero sagradamente en el mes nunca la utilizo. Entonces, son cosas que sí, pero obviamente lo del café puede ser un gasto hormiga no malo en el sentido de que ok, para ti es una experiencia también el salir, despejarte, desconectarte tal vez del trabajo, de las responsabilidades y tener un total. momento con tu café, disfrutarlo y seguir adelante. Siento que esos gastos hormiga no necesariamente son malos. Y en mi caso, por ejemplo, creo que un gasto hormiga importante también son esas salidas con mi pareja. Vamos a comer a un restaurante o algo así, que no es diario, pero que sí son gastos que me dice a lo mejor hay comida en la casa, uno podría ahorrarse esa salida, Claro. pero siento que la experiencia que trae y el significado que da hace que valga la pena ese gasto hormiga. No sé tú cómo lo ves. Sí, a ver, yo también aquí voy a incluir algo y es que si uno es una persona que trabaja desde casa o en híbrido, eso siento que, o sea, hay gente, yo conozco gente que trabaja desde casa en híbrido y me dice, desde que estoy así, no hay forma de que me saquen de mi casa. O sea, yo sí hago todas las compras en mi casa y si quiero comer algo fuera, incluso hasta pedir rápido. Ujú. Yo sí siento esa necesidad a veces de despejarme, porque es que pues mi misma casa es donde trabajo. Entonces fue pucha pasar de tu habitación a la sala, de la sala a la habitación. Entonces, por eso hay tardes que yo salgo y digo, no, pues me tomo un café. O uno a veces en TikTok ve el emprendimiento. Incluso uno hay veces dice, pues oigan, pues si voy a apoyar al emprendedor y hoy le hago el gasto al emprendedor que salió nuevo, es una comida que a mí me gusta, la está ofreciendo, estoy apoyando a alguien iniciando, pues Total. voy. Pero sí, o sea, si uno, yo no lo hago porque no quiero saber cuántos son los gastos hormiga, entonces digamos que no soy tan juiciosa en esa parte. Lo que sí hago es limitarme más en, bueno, cuánto me puedo permitir en un Excel, como tú dices, esos son mis ingresos y cuánto me puedo permitir gastar en gustos. Ujú. Digamos que si no reviso así lo que dices, así como punto por punto, Dios mío, se gastó 10.000 en el café y en esta comida tanto. Sí. No, de pronto sí me limito, ¿no? Pues tengo este mes para gastarme en gustos 100.000, bueno,
lo que a uno le con el sueldo, porque eso tiene que ser acorde a lo que a uno pues el ingreso, pero pues es más o menos como intento gestionarlo. Sin embargo, es un área que como muchos o no, pues todavía me cuesta, esa es la verdad, o sea, Y mira, todavía es difícil manejar. mira que creo que es un tema importante el que estás tocando y es aterrizarlo a mi realidad financiera, a Sí, lo que yo tengo y a mis capacidades, porque justamente el tema de la dismorfia financiera es un tema muy delicado hoy en día en el concepto de tengo X nivel financiero, pero quiero X calidad de vida y eso lleva a que me sobreendeude, a que esté buscando préstamos de un lado a otro y a que viva en un constante estrés solamente tal vez sobre todo por el tema de las apariencias, del que dirán de o acuerdo. también el tema de tengo esta figura de reconocimiento público o el influencer y necesito, porque hay una necesidad ahí intrínseca, de que mi vida se parezca a la de él, porque es que él está proyectando felicidad, prosperidad, y no me gusta mi vida porque mi vida tal vez es estrés, angustia, no me alcanza. Entonces, de una u otra forma, tengo esa alteración o ese sesgo cognitivo de quiero alcanzar eso, aunque no tengo los medios para hacerlo. Y como dices, para mí también es un tema bastante delicado porque siento que las redes sociales sí causan esa ansiedad, esa presión de yo estoy viendo a gente de mi edad que gracias a pues a crear contenido o a que ganan por redes sociales, a mi edad ya se compraron una casa, ya se compraron un carro, viajan casi cada fin de semana. Y siento que tener a estas personas como referencia para mí es muy grave. Es muy grave porque es que, claro, esta persona gana 3, 5, 10 veces más que mi ingreso real. Entonces, para mí no es una persona a referenciar porque primero, eh, nuestras vidas son completamente diferentes. Acordémonos que estas personas también llevan todo este estilo de vida, compran lo que compran, porque tienen cosas que mostrar en redes sociales a una audiencia, un estatus por mantener, entre muchas comillas, lo del estatus por Ujú. mantener. Entonces, mi realidad no, mi realidad es que yo trabajo normal y me puedo permitir ciertos gustos, entonces como que no está bien compararme, que ahí también entra la dismorfia y otros problemas, como porque yo he visto gente, no, es que mira esa persona lo que logró. No, o sea, esas son un tipo de comparaciones que no hay que hacer. Inclusive muchas veces porque las redes sociales, ya todos lo sabemos, las redes sociales no muestran la realidad de nadie. O sea, yo nunca me voy a mostrar en las redes sociales por el estrés de que no tengo para pagar la factura o porque Claro. tengo problemas con mi familia. No, uno en las redes muestra como ese lado perfecto, ese lado idílico. Y eso llega al punto donde hoy en día, si tú lo miras, hay toda una industria relacionada le rento al influencer esta casa para que diga que es de él, o le Total. rento por 3 días el Ferrari para que se muestre en sus redes. Y la gente, o digamos que la mayoría de la población lo que perciben es, él sí está logrando eso, entonces él es exitoso, entonces él sí tiene derecho a ser feliz y yo no. Y hay una comparativa, lo que tú decías, muy importante, porque de una u otra manera siempre esa comparativa me va a hacer ver inferior a los demás y eso trae muchas consecuencias y es como el lado negativo tal vez de las redes sociales, de esa toxicidad de todos los días estoy mirando qué está logrando esa otra persona porque siento que ellos iban a alcanzar sus sueños y yo empiezo a renunciar a los míos o empiezo a juzgarme o atacarme mucho más porque tengo X edad y no he logrado lo que ellos sí, no he alcanzado a comprar casa como tú decías. Ujú. Entonces empieza como un proceso y un círculo vicioso de los veo, me comparo y me critico constantemente y eso hace que inevitablemente traiga una implicación para la salud mental a largo plazo, como el tema de la ansiedad de necesito desesperadamente tener esa vida sin importar las consecuencias, o el tema de la depresión de justamente no tengo esa vida, entonces renuncio a mis aspiraciones, a mis proyectos y empiezo a ensimismarme en definitivamente no va a lograr nada para que lo intento. Que para mí eso hace parte incluso de los errores financieros que uno puede tener. Y te voy a decir por qué. Porque de tener la vida del referente influencer que yo estoy viendo, me puedo endeudar. Total. Me puedo endeudar. Conozco gente cercana que dice, oiga, me endeudé para un viaje, necesitaba el viaje, no, ni siquiera se lo disfrutó, a la vuelta tuvo que pensar, pucha, ¿cómo pago eso con lo que, o sea, completamente innecesario.
lo de tener un carro, de verdad que la gente cree que, que para mí esto es importante. O sea, verdad que el único que probablemente lo note es usted. O sea, porque siento que el resto, vio el carro muy bonito, chao. Y ya. Entonces, para mí también esto es una buena entrada, justamente para hablar de esos errores financieros que a uno Sí, mira que justamente cuando lo estábamos llevan hablando ahí. de estos temas, creo que para mí ese error financiero fue justamente el año pasado, que aún hoy en día estoy como sorteando los obstáculos que eso trajo, y es que no sé si viste, pero hay épocas o hay años donde se vuelve tendencia mucho el tema de emigrar. Entonces, que no, Sí, la vida en cualquier otro país es mejor que en la tuya. En Europa están teniendo una vida de millonarios trabajando como meseros, como cajeros, que obviamente no es por denigrar profesiones ni nada, sino que allá dicen la misma profesión que acá donde ganas el mínimo, allá te ganas para comprarte una casa. sí, claro. Literalmente llega ese punto donde te muestran esas ideologías y en parte, puedo decirlo, fui víctima un poco de eso, de esas comparativas de ellos están logrando lo que es en otro país migrando, tal vez pueda intentarlo. Entonces, ¿qué trae eso? Lo que tú dices, en consecuencia, pedir un préstamo absurdo que desafortunadamente pues trae muchas limitaciones, trae mucho estrés encima, porque pues claramente no se pudo lograr ese objetivo por diversos temas que tal vez después comente, pero Sí, sí traes una implicación directa en, ok, ahorita me trae limitaciones, me trae estrés y también me trae la presión de no logré lo que yo sí, que en ese momento fue un impacto muy grande porque no solamente era la comparativa con los influencers que emigran y que conocen todos los países en 15 días, sino también había comparativa con familiares, con personas cercanas que sí lo estaban logrando. Entonces yo claro. siento que eso trae muchas implicaciones, el tema de mira cómo desde las bases de cuáles son los fundamentos que yo tengo sobre la salud financiera y demás, cómo trae todas esas implicaciones hacia mi toma de decisiones, hacia la percepción que tengo sobre mí mismo y hacia las consecuencias que en este caso trajo, que lo que digo sigo viviéndolo hasta el día de hoy, pero fue un error que creo que nunca se me va a olvidar y justamente eso hace que uno se motive más a aprender un poco más de este tema. Yo sí puedo también con toda confianza comentar tres errores financieros. Ok, Incluso voy a empezar por el más reciente que me pasó y es no saber lo del 4 por mil. ok, Esa falta de información, incluso de yo tomar la responsabilidad y decir, oiga, voy a informarme un poco más de esto, hizo que perdiera entre 600 y 800 mil pesos, que pues para la gente de pies a veces es plata, claro. claro. Entonces, básicamente lo que me pasó ahí fue que sí manejo varias cuentas bancarias, obviamente tengo una principal, Ujú. que es la que yo paso cuando se me antojan los cafés, esa es la que paso. Ok, Entonces, no me había dado cuenta de que me estaban haciendo unos cargos pequeños. ok. Entonces, 31 pesos, 50 Uno pesos, subestima eso, sí. no, muy pequeño, y eso parece muy pequeño. Y realmente no me había fijado. No porque no mire mi cuenta de banco, porque sé que hay gente que tiene serios problemas con la relación de su dinero y es como, no, son de dos puntos, o no miro mi cuenta de banco o la reviso constantemente. Obsesivamente, sí, sí, sí. Sí, pero pues en mi caso simplemente era como que, bueno, simplemente lo dejaba pasar. Hasta que justamente la familiar que estoy mencionando me dijo, oiga, ¿por qué le están este cobro adicional? ¿Qué es? Y eso también pasó porque yo quería revisar cuánto me cobraban el pase del dinero por el 4 por mil de una cuenta a otra. Me dijo, venga, ¿esto de qué es? Y yo dije, no, pues no tengo ni idea. En el momento lo dejamos pasar otra vez las dos. Ok. Y luego cuando quise hacer el pase de dinero, dije, oiga, no me están cobrando nada por pasar el dinero de una cuenta secundaria a mi cuenta principal. Sí. Y me dijo, problemas con el 4 por mil. Ok. Fueron problemas completamente con el 4 por mil. Entonces dije, claro, la otra cuenta era la que estaba marcada porque no la había revisado y mi cuenta principal que utilizaba para cada transacción pequeña o grande No lo tenía era marcado. donde me estaban, exacto, donde se Ah, me estaba cobrando. Entonces ya ese fue el primero, esa falta de educación ahí, que para mí eso le puede pasar a cualquiera. Mucha gente no entiende lo del 4 por mil, mucha gente se quedó con la información de lo van a quitar, pero realmente hasta el día de hoy pues no se ha podido, porque una de las tres empresas que maneja la información, acá siendo un poquito más técnica, ujú. pues no se ha puesto de acuerdo.
Ujú. para pasar la información entre bancos. Entonces, aunque hay una ley, la ley no está aplicada todavía. Y claro, el banco pues no va a venir y me va a llamar y me va a decir, oiga, Michelle, es que, ¿sabe qué? Le estamos cobrando el 4 por mil porque su cuenta, ellos no van a hacer eso es Obviamente no, responsabilidad de claro. uno. Y nada, empezamos a sumar esos poquitos, tanto, tanto, tanto. Y ya llegó un punto en que incluso yo misma dije, no quiero saber más. No sume más. Ya, por favor, o sea, ¿verdad? Ya sé que es dinero perdido, pues obviamente es algo que ya solucioné casi que en el instante. Se Ujú. puede hacer con una llamada o yendo a oficina, por si a alguien le ha ¿Le ha pasado. pasado lo mismo? Pues es así, literalmente, uno llama. Si uno abrió la cuenta en oficina, se lo permiten hacer por llamada. Esto también depende de los bancos, ¿no? Cada Total. uno maneja su método, sino directamente en oficina. Pero bueno, básicamente ese fue número uno, falta de información, perdí dinero ahí, nada que hacer, mi culpa. Otro segundo que yo mencionaría, y esto va completamente asociado al tema de ahorros, Ok. y es que justamente por tener la plata ahí en una cuenta que yo no estaba moviendo, me di cuenta de que me estaban era debitando por manejo de tarjeta, Ah, estos cuota de débitos. manejo, sí, sí, Exacto. Entonces, cuota de manejo, que si usted usa también, tiene habilitado lo de los cajeros, pues entonces también le cobramos después de 3 transacciones. Cosas como esas que yo no me estaba fijando por tener plata, que iba para ahorro, pero tenerla en el producto equivocado. sí. Ok. O sea, ese dinero de ahorro yo no tenía que tenerla en esa cuenta normal de débito nómina, sino obviamente en el producto que sí me generara intereses. Entonces, obviamente eso me quitó un dinero durante unos meses. Tenía ahorrado así un valor redondo y cuando me di cuenta, pues me habían estado quitando dinero. Bastante, sí. Entonces, eso también me parece un error financiero que le puede pasar a cualquiera, o sea, que le quiten de su plata de los Total. ahorros, ahí que le vayan descontando a uno, pues grandísimo. Y el tercero que sí siento que he cometido, y es que me di cuenta de que soy muy mala manejando el efectivo. ¿A qué me refiero? Ok. Cuando tengo efectivo, te aseguro que en un día regreso sin un peso. Ok. Normalmente a la gente le pasa lo contrario. O sea, yo he escuchado y tengo cercanos y tengo amigos que me dicen, no, es que ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo efectivo, como estoy viendo el dinero en físico, Me dura más. me duele entregar el billetico Sí, o total. la monedita. Y en mi cabeza, el chip funciona al contrario. Entonces, cuando tengo la tarjeta, claro, el celular me está notificando. Gastaste tanto, tanto, tanto. Cada vez que uno pasa la Ya tarjetica lo tenía ahí o el presente. celular, él lo notifica. Eso lo pasaste. Entonces, para mí es otro gran error financiero porque no me había dado cuenta que mi chip funcionaba al revés y eso me hizo perder mucha plata porque Ujú. entonces yo salía a la casa, ponle con 100.000 pesos y regresaba sin Sin nada. nada. Y todo por cargar en efectivo. Y no fue también hasta hace 2 años que me di cuenta de cómo, oiga, mi cabeza no funciona así, sino que realmente mi cabeza sí funciona más cuando el celular me notifica sobre los gastos que estoy haciendo. Claro, los hace más conscientes. Exacto. Entonces, a mí sí, el billetico no me duele pasarlo. Antes me hace estorbo, eso es lo que me di cuenta. De verdad, Ok. me fastidia tener. Y aparte me pasaban unas cosas absurdas, como que era fácil que botara la plata. Ok. No soy una persona que está tan pendiente de eso. Sí, sí, sí. O sea, he dejado el celular en otras partes, imagínate el dinero, es aún peor. Entonces era como que no, me pesa también las monedas, me facilita tener las monedas, entonces mi cerebro era como, deshagámonos de las monedas Ok. y me las terminaba gastando. Y esos eran gastos de a poquitos que al final del día decía, pucha, salí con tanta plata y ya no la tengo en No el tengo nada bolsillo. acá. Sí, sí, sí. Y eso no me pasa. Por ejemplo, en mi caso sí, eso me ha ayudado bastante porque dejó de pasarme. Entonces dije, no, o sea, el efectivo no es lo mío, No te funciona a ti. definitivamente, sí, en mi cabeza es fácil gastar el efectivo, pero sí me llama mucho las alertas, las notificaciones de lo que estoy pasando, de las transacciones, eso sí, me activa de, hey, Ujú. está gastando más. Sí, sí, sí. Entonces eso también es un error financiero porque sacando, o sea, ponle que era de las personas que antes me llega mi pago, qué rico por mi trabajo, mi nómina, pum, y sacaba la plata en efectivo casi toda y dejaba muy Mm. poquito en la cuenta. Pues pucha, pues iba a ver a los días, pues ya no tenía por qué la había sacado en efectivo Le debes porque gastar, claro. mi cabeza funciona al Al revés. revés. Entonces, para mí, esos sí son 3 errores financieros que al día de hoy, pues obviamente ya están solucionados,
Igualmente eso no quita que a uno le pasen más cosas, Total. pero pues sí, digamos que esos fueron 3 cosas que sí me hicieron perder, pues buena plata. Y mira que yo creo que eso va mucho con lo que hablábamos de la educación financiera y un poco con este tema también como de esos traumas de carencias, porque siento que algo, parte de cultura, tal vez, no sé si en nuestro país o qué, pero también siempre es eso de em, cuando uno está chiquito que uno quiere algo, los papás lo primero que dicen es no hay plata, no alcanza. Total. Entonces, aunque uno no crea que eso tenga un impacto, de una u otra manera, uno en la cabeza esos pensamientos se le empiezan a quedar de no hay plata, no alcanza, y eso puede traer dos vertientes muy claras. Una es que justamente me quedo con esa ideología de no me alcanza, entonces me endeudo por todo, porque como no puedo con mis propios medios, entonces necesito de alguien más, sin importar qué, y claro, como esto viene acompañado de falta de educación financiera, pues no tengo en cuenta esos riesgos, como tú decías, del 4 por mil, de los intereses, de la cuota de manejo, del seguro de tal cosa. Entonces, siento que todo esto viene a raíz de esos tabús de hablar de plata está satanizado. Y eso sí lo puedo decir con claridad, en nuestra sociedad está satanizado hablar de dinero, porque inclusive se puede hablar de que es una falta de respeto preguntarle a alguien cuánto gana o cuáles son sus gastos. Y es muy chistoso ver cómo inclusive Total. se puede hablar abiertamente de otros temas como sexo y demás, que en vez de las finanzas. Y, y esto trae consecuencias para todos, sobre todo, digamos, para los niños que están empezando con ese, con lo que hablamos, con esos pensamientos de no alcanza, entonces me resigno o entonces vivo triste porque también empiezo a compararme con al que sí le alcanza o al que los papás tienen más dinero. Entonces siento que todo eso trae muchas implicaciones. En mi caso sí, tal vez una ideología que nació en mi familia era para alcanzar algo tiene que endeudarse. Y era muy clara esa fórmula. Y es muy Total. difícil porque hoy en día lo que te decía, a mí me trae consecuencias, por ejemplo, en el tema de si quiero alcanzar algo, no existe la palabra ahorro para eso, o venga, programémonos para alcanzar, no sé, a pagar un viaje, sino endeudémonos y después miramos. Es la ideología que a uno le colocan y siento que eso hoy en día sigue haciéndome ruido porque no es tan fácil cambiar esos pensamientos de la noche a la mañana. No es como, ahora sí voy a ahorrar, voy a coger este porcentaje y todo esto, sino, no, es un proceso muy complejo que puede tardar meses o años, donde es ensayo y error y ser muy consciente de eso, porque pues claramente ya hablando un poco más aquí desde la psicología, pues al cerebro no le gusta estar cambiando tanto de las ideologías que tiene o de los sistemas que maneja, Claro. porque el cerebro es experto en optimizar recursos. Entonces, si para ti toda la vida te ha funcionado endeudarte, así vives estresado y demás, pues vas a seguir manejándolo de esa manera, a menos de que hagas un proceso consciente, riguroso, complejo de rehabilitarte, podríamos decirlo, en este tema de educación financiera. Entonces, sí, siento que en mi caso ese fue como el trauma, por decirlo de alguna manera, que me acompañó desde pequeño, de si no se endeuda no consigue nada. De hecho, yo todavía se lo escucho a amigos. También llegué a escucharlo en mi casa, ¿sabes? Y eso que me frenó un poco en mi casa, o sea, en mi caso, que me frenó un poco con el tema de la familia, que vi a un familiar muy cercano, que por tener, que me encanta que lo hayas mencionado, el típico de si no se endeuda, pues no consigue sus cosas, por tener ese pensamiento, pues literalmente terminó quebrado. Entonces, ver ese caso cercano, creo que fue lo que me dijo, claramente ese pensamiento, por más de que se lo han repetido, no es el correcto. Ujú. Pero si hay otras cosas que sí tengo arraigadas de esa carencia, claro, hay otras cosas que se arraigan. Entonces, sí tengo este ejemplo, digamos que por ese ejemplo, por ese lado no fue, y también se lo escucho también, sí tengo amigos que dicen, no, es que si uno no se endeuda no consigue las cosas, entonces cogió y sacó apartamento y saca carro y saca un montón de cosas, luego cuando se da cuenta, fue pucha, no me alcanza para el mercado, fue pucha, no. Entonces, bueno, Sí. entonces digamos que por ese lado, digamos que no fue el que cogí, pero en mi caso sí hay algo que me pasó con el tema de la carencia y eso también lo mencionaste, que fue lo primero que mencionaste y es el, no es que no hay plata, no es que no alcanza para eso. Sí. Entonces, ahora, por más de que sepa que tengo el dinero disponible y que es algo que necesito, sí me cuesta. Ujú. Entonces, eso sí es algo que, por ejemplo, sí todavía tengo marcado y que trabajo ya poquito, porque también hay personas que están diciéndome como, no, oigas, que lo necesita.
O sea, realmente no es porque, pues, no es el gustico del café, sino que realmente lo necesita, entonces está bien. Pero hay veces que me pongo a pensar como, ¿será que sí tengo que gastar en esa cosa? O de pronto que la gasto y luego dije, que luego miro la cuenta y me arrepiento. Entonces en el Ujú, momento lo gasté, consciente de que lo necesitaba, pero luego cuando miro la cuenta digo como, viene la culpa. Entonces digo como no, porque me gasté mucha plata en eso. Pues realmente, si lo miro objetivamente, era algo pues necesario. ujú. Entonces digamos que sí, en ese caso yo también estoy de acuerdo. Lo de la carencia, lo de la carencia sí se le queda a uno marcado una cosa a otra. Y nada, y pues a trabajar. Lo que también siento que la gente que lo rodea a uno, a veces es bueno escuchar, a mí me gusta, por más de que sí es mucho tabú, de hecho me sorprende sobre todo en parejas que tengan ese tabú financiero, Sí. pero sí hay, digamos que sí, a amigos muy cercanos o a familiares, sí soy una persona que, por más de que ya tenga la decisión tomada en mi cabeza, como que antes de cerrarla o tomarla del todo, sí pregunto cómo estoy haciendo, digamos que en eso sí, la verdad sí soy, sí me gusta ver varias visiones para ver si estoy tomando una decisión correcta. Ok. Entonces sí, en ese aspecto sí pregunto como que no, es que tengo pensado hacer esto, ¿cómo lo ves? Entonces la persona, no, pues yo también lo haría o no, lo haría por eso, no lo haría por esto. Y si miro, a ver más o menos si se apega a la decisión que ya tenía en la cabeza y digo, bueno, entonces siento que en ese caso sí también lo del tabú, que, a mí, que yo también vivo impresionada. O sea, hay veces, no me ha pasado a mí y supongo que también hablaremos en algún momento del tema de parejas, pero sí me parece muy grave, por ejemplo, cuando alguien dice como, oiga, no, es que no hablo con mi pareja sobre finanzas. Es una de las cosas que sí o sí hay que poner sobre la mesa. Sí, 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 O claro. sea, cuando se tiene ahí, incluso es que uno ya también lo hace en la familia, no en la misma familia, dice como, oiga, incluso con los aportes, oiga, no, pues yo aporto para tal aspecto de la casa, pero para eso pues también digo, o sea, si yo estoy ganando más, un familiar con el que yo está ganando más, pues claramente creo que lo lógico sería es que aportara más esa persona, que también es todo un, ese es todo un tema, Total. eso es todo un y sobre todo también a nivel pareja, pero pues, pero sí, siento que también hay que, eh, incluso ese tabú que también viene en la infancia, hay que aprender a quitárselo y uno también a sentirse un poco más confiado, que yo también he escuchado de amigos de no, es que yo no comento lo que gano porque no quiero sentir, no quiero hacer sentir mal a nadie. Ok. Hay otros que son más sueltos. Sí, sí, Oigan, no, sí. yo estoy ganando tanta plata. Así más, literalmente son más relajados. Tanta plata, pero también, pues de paso le comentan a uno sus gastos y uno se da cuenta de que en realidad Sí. entre más gana el loco, pues Más más gasta gasta. también. Pero creo que está chévere igualmente tener esas dos visiones, no tener miedo a hablar de plata porque es que es fundamental, o sea, no hay cosa en el mundo que no se mueva Ujú, sin el tema financiero, sin total. economía, todo se mueve por ahí, literal, o sea, textual, así la gente, bueno, que también hay gente que es como, no, es que no hay que hablar tanto de dinero porque Ujú, lo que dices es una falta de respeto, porque no lo es todo en la vida. En la sociedad en la que vivimos, si es el intercambio para todo, entonces, pues en una manera literal, sí es todo en la vida en realidad. O sea, uno no está diciendo porque uno no atribuye aquí la plata a la felicidad, no estamos hablando de esa no, 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 parte. ese es otro tema. Exacto, lo que estamos hablando es que sí Ujú, es el intercambio para conseguir X cosa, entonces por eso, asimismo, es importante hablarlo y uno ser consciente incluso de sus propias finanzas, el Excel funciona, hay gente que le abruma hacer Excel, ujú, sí. eso es otra cosa, o sea, yo he conocido gente que dice, yo no me hago un Excel porque me abruma, o sea, yo sí, yo he tenido amigas que me dicen, tuve una amiga que puntualmente, ella hacía dos cosas contrarias a mí. Ella sacaba todo su dinero en efectivo, apenas Ah, ok, llegaba ok. la nómina, y Excel no, o sea, yo en este momento, ya me decía, en este momento yo necesito ponerle una camisa y me la voy a comprar. Fin. Ok. Que cómo me va a afectar eso, no, pues la verdad no lo revisaba. Y decía, no, es que yo no lo hago porque sí me genera ansiedad hacer eso. Pero entonces yo también siento que sí, o no sé tú cómo lo veas también desde tu profesión, quizás buscar otras alternativas. Sí, creo que hoy en día tenemos al alcance muchas herramientas. De hecho, hay aplicaciones que simplemente tú colocas lo que te gastaste o lo asocias a tu cuenta y Ujú. automáticamente te hace toda la tarea sin que tú tengas que hacer ese trabajo. Porque sí, conozco también mucha gente que dice, no, yo al Excel le tengo fastidio, le tengo estrés,
pero creo que más allá de eso es el tema también de cómo está mi relación con las finanzas, Sí, cómo están mis creencias respecto a ellas y ok, empezar a trabajar en esa relación, en mejorarla, en quitar o en gestionar más bien como esos traumas, esos ideales que lo que han hecho es afectar negativamente mi gestión financiera, porque mucha gente no es consciente, por ejemplo, de eso, de esos gastos hormiga, porque tú eres consciente de que te tomas tu café y es un gasto hormiga, claro. pero mucha gente no es consciente de que a lo mejor, no sé, que se compra su empanada, que se compra su gaseosa, y para ellos es tan habitual que su cabeza no lo tiene presente y por consiguiente no tienen esa conciencia de en qué me estoy gastando mi dinero, por qué no me alcanza. Entonces sí siento que es una labor necesaria, sobre todo para nosotros que ya somos adultos Sí, responsables. total. em, Porque yo siempre lo he pensado así, es que llega un punto donde eso lo aprendes o por las buenas o por las malas. Y desafortunadamente parte también como de esa creencia popular es que por las malas es mejor. No, O porque tocó por las malas, porque por las buenas la gente le cuesta bastante. Y sí veo necesario este ejercicio de por lo menos siéntese a pensar en qué se gasta el dinero un mes, y ver de eso qué tanto realmente es un gasto fijo, como lo que hablabas, arriendo, facturas y demás, claro. y qué tanto es un gasto no necesario, un gasto hormiga, porque siento que de una u otra manera, si uno es consciente de eso, uno aprende a manejar el dinero de la manera en que puede llegar a encontrar una porción así sea mínima para, por ejemplo, ahorrar. Porque algo que sí es cierto es que a pesar de que, por ejemplo, en Colombia el salario mínimo no alcanza para mucho, No, sí, esa es la realidad. sí hay gente que sabe administrarlo también, como por ejemplo las madres cabeza de hogar. Entonces, siento que ahí hay mucho potencial si las personas empiezan a ser conscientes de eso, de cómo administran su dinero, porque ya lo saben hacer. Simplemente es un proceso em, de cambiar ciertas creencias y de poder volver a enfocarse hacia el bienestar que uno quiere alcanzar con sus finanzas. Y sabes, otra cosa que yo he notado, a la gente de pronto le asusta un poco la palabra inteligencia financiera. Ujú, O creen que esa palabra está hecha para, pues, para gente que hace grandes gurús de las finanzas o que hace grandes inversiones o que tienen empresa. Creo que no, creo que es una palabra que, bueno, creo no, realmente es una palabra que se puede aplicar, que se debería aplicar en todos los ámbitos. Lo que dices, si por ejemplo yo ya sobreviví con el mínimo que me pagaban siendo una practicante, ujú. seguramente también puedo diversificar eso a mi estado actual o a mis ganancias actuales. Ujú. Obviamente hay cosas que uno quiere mejorar, ¿no? O Ah, sea, total, la calidad de vida. exacto, hay cosas que, y para mí eso no está mal, pero también es como que, bueno, cuando uno tiene conciencia, en el caso de los gastos hormiga, cuando uno Sí. tiene conciencia de que tiene estos malos hábitos, uno tiene la capacidad o uno tiene la opción de mejorar.